esta tarde entonces tenemos... Ropa de verano. mi estación, sí. Tenemos el espíritu que Dios nos da. Yo les había mandado en correo en una de las clases que se canceló. Vamos a analizar esto hoy día. Entonces, veamos la primera, la base de nuestra lectura es 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 7. A ver, Mili, ¿lo tienes? Sí, sí lo tengo. A ver qué dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No, espérate. Lo que es. 2 de Timoteo, Ajá. capítulo 1, verso 7. Espérate. Entonces, en segunda de Timoteo. 1, 7. Segunda de Timoteo 1:7. Ya. Oh, esta que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya. Okay. Pablo, apóstol de Jesucristo. No, verso 7, verso 7. Oh, verso, sorry. Ujú. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ok, esto es lo que vamos a analizar hoy día. A pesar que se ve un verso corto, pero es muy poderoso y muy profundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá primero? Veamos en qué situación está pasando. Pablo, el apóstol Pablo, había empezado su ministerio y esta persona, Timoteo, es un joven que es discípulo de él. Viene a ser su hijo espiritual, en donde empezó a trabajar cerca a él y a aprender de la palabra. Y luego se ha convertido en pastor, en donde está a su cargo, tiene un ministerio como pastor de iglesias de alrededor. Entonces Pablo le está escribiendo a este joven, que es de un carácter amable, de un carácter dócil, y como joven que es, obviamente no tiene mucha experiencia con el mundo o con la gente, pero tiene sí un amor grande por Dios, porque él ha sido educado en el Evangelio también, o en la Escritura debería decir, por su madre y su abuela. Entonces Pablo le está diciendo primero que le está dando algo en negativo, que está hablando en general también aquí a Timoteo, pero en general a nosotros hoy en día, que nos dice que Dios no nos da o no nos ha dado un espíritu de cobardía. Veamos primero entonces, ¿qué es cobardía? Quiero escuchar de ustedes, ¿qué piensan? Una persona que tiene miedo, que no se atreve a hacer nada. Ok, una persona con temor que no se atreve a hacer nada. Eso es interesante. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, alguien sin valor. Ajá, que no tiene valor o no le pone valor a las cosas. Ok, ¿qué más? Que no quiere asumir ninguna responsabilidad. Ajá, ya, exactamente. Entonces, tal como ustedes lo han dicho, es la falta de valor, es timidez, temor a enfrentarse a algo o a alguien. Es una falta de ánimo. Veamos y no pierdan esta lectura porque acá es la base, como digo, y vamos a estar regresando constantemente allí. Vayamos por un momento al Evangelio de Juan, en el cuarto de los 4 evangelios, al empezar el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 14 y verso 27. Ceci, si lo tienes. Sí. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la de el mundo. No se angustien ni se agobien, no acobarden. Ajá. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Nos está
hablando que Jesús les hablaba a sus discípulos, no solamente a los 12 apóstoles, sino a todos los que siempre lo seguían. Él enseñaba a cómo iba caminando. Entonces le está diciendo, mi paz os dejo, pero no como el mundo lo conoce, no como siempre intelectualmente el humano entiende, porque todo lo entendemos de acuerdo a nuestras limitaciones o propias experiencias. Entonces acá le está diciendo que con su paz, Él te va a llenar. Cuando estamos llenos de paz de Él, tenemos esa confianza de seguir caminando y seguir actuando en nuestra misión, nuestra asignación, lo que tengamos que enfrentarnos. Entonces, cuando estamos llenos de Dios y llevamos su paz y confianza en Él, ese es lo diferente de la paz como el mundo lo conoce. Vayamos al último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis o Revelación 21, capítulo 21, verso 8. Nelly, por favor. Ese mismo Apocalipsis, Sí, el 21. 21:8. No entendía por eso. No me di cuenta y lo puse como en inglés revelación. Sí. 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la segunda muerte. Amén. El apóstol Juan, el mismo que hemos leído hace un ratito en el Evangelio Juan 14:27, donde dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Nos está hablando aquí el mismo apóstol de gente que va a ser enviada a un castigo. Y entre ellos, el primero que nombra es los cobardes o los temerosos, porque ya vimos la cobardía, todo lo que implica, ¿verdad? La falta de valor, o sea, los temerosos, los tímidos, incrédulos, etc. Entonces, estamos viendo que todos estos que son adjetivos son por una razón. Cuando regresamos al libro de Timoteo, a la segunda de Timoteo, que es nuestra base, como les dije, nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué nos está diciendo? Entonces, que la cobardía, la falta de valor, la timidez, ese pánico que a veces tenemos, ese terror, esa falta de entusiasmo, de ánimo, es un espíritu. Eso es lo que nos está diciendo. Es un espíritu que no viene de Dios. Entonces, cuando tenemos ese temor, debemos pensar qué es lo que nos está deteniendo el caminar con la paz que Jesús nos da, que Jesús nos llena. Nos está deteniendo ese espíritu de temor que obviamente viene del enemigo, que está metiéndonos cosas o ideas a nuestra mente a través de nuestros oídos. Debemos pensar, Jesús me da su paz, me llena de su paz y seguir caminando en la misión, en la asignación, en lo que tenemos que afrontar con la paz de Dios y con la confianza sobre todo, porque cuando tienes paz tienes la confianza. No dudas que Él está contigo, que Él es el que te ha enviado, que Él está abriendo camino. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, veamos que cuando muchas veces nosotros estamos enfrente a algo que tenemos que afrontar, nos ponemos tensos, nos preocupamos, y en aquella época que Pablo, el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, había mucho rechazo y persecución porque empezaba recién esta nueva ola, digamos, de un cristianismo
Pero hoy en día tenemos también rechazos y persecuciones, pero en diferente nivel, depende del país en donde estás también, en diferentes áreas. Puede ser, por ejemplo, las burlas. Puede ser el que tú temas que están hablando mal de ti, que eres una persona que te gusta complacer al resto y te sientes intimidado por esa situación en que no a todos les gusta escuchar cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos de complacer a todos, pensamos o nos preocupa lo que la gente dice o dirá, no nos enfocamos en lo asignado y lo que vayamos a hacer no lo hacemos bien o no lo hacemos completo. Pensemos eso, lo que Pablo indica aquí, que no tenemos esta clase de espíritu. Vayamos por un momento a Romanos 8:15. ¿Qué es lo que nos dice Romanos? Viene después de los 4 evangelios, Hechos y Romanos. Romanos 8:15. Lucho. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está agregando un poquito más del discernimiento de este espíritu de temor, de cobardía, de pavor, de duda? No, que nos brinda, ¿a dónde? Nos brinda de regreso a la esclavitud, de la que Jesús nos ha libertado. Porque somos esclavos por el pecado, somos esclavos de la mentira, el engaño del enemigo. Si estamos con ese temor, vamos a estar sujetos y esclavos a ese temor. Pues Él, por la cruz, el sacrificio de su sangre, nos ha libertado. Y si tenemos esa libertad, vamos a poder ser llenos de su paz y caminar en el camino de libertad. Amén. Entonces la fe es la que va a sobrepasar cualquier situación que tengamos delante. En segundo punto, regresemos a Timoteo, nuestra base segunda de Timoteo 1:7, en donde nos dice después del espíritu de cobardía que no debe afectarnos, que no lo llevamos en nosotros, más bien tenemos que un espíritu de poder. Vamos a analizar uno por uno. Este poder, en griego la palabra poder es dunamis. Dunamis, de donde podemos deducir la palabra dinamita, que es la más conocida. Un gran boom, ¿cierto? Una dinamita, algo que explota. Vayamos por un momento a Lucas, el segundo evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 4:14. Mili, por favor. Ajá. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. Amén. Jesús está iniciando su ministerio terrenal. Para esto se inició con el bautizo. Juan el Bautista lo bautiza en agua. Y luego de allí es transportado al desierto, es llevado al desierto para ser tentado por 40 días. Cuando él está regresando de esa tentación del enemigo que trató, pero obviamente no tuvo ningún éxito, es cuando nos dice aquí el verso 14, y regresó, ¿qué dice? En el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando él está iniciando su ministerio terrenal, está con el poder, caminando con el poder del Espíritu en él. Amén. Entonces, se fortaleció con ese poder.
Vayamos al libro de Hechos. Después de los 4 evangelios viene Hechos. Hechos 1 y verso 8. Ceci, por favor. Ok. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Jesús les está hablando a sus discípulos que cuando venga, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿A dónde va a venir? A ellos, a morar en ellos. Y eso es lo que tenemos hoy en día nosotros también. Gracias a que en la cruz, con el sacrificio y después la ascensión de Él al cielo, es cuando Dios Padre envía al Espíritu Santo a hacer morada en aquel que abre su corazón en creyendo lo que Él está declarando. Que Jesús ha muerto para salvarnos, que Jesús es el único camino y que Él es el que va a guiarnos y nos llena de su amor y su entendimiento. Entonces Jesús antes de irse dijo, mi Padre y yo haremos morada en ustedes. Y es así como el Espíritu Santo viene a hacer morada dentro de cada uno de nosotros. Pero aquí nos está diciendo que tiene que poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Entonces, quien lleva el Espíritu Santo dentro va a ser testigo de qué. Si nosotros no estuvimos vivos en aquella época que Jesús tuvo su ministerio terrenal, somos testigos porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es un Dios vivo. Él vive en nosotros. Y su Espíritu Santo va a actuar a través de nosotros. Ha cambiado ya nuestra vida porque hemos vuelto a nacer. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Somos nuevas criaturas. Y va a actuar a través de nosotros. Y vamos a ser entonces testigos de del cambio que ha hecho en nosotros, del cambio que hace enfrente a nosotros a través nuestro, que podemos ayudar a otros, a otra gente, y de las cosas y milagros y poder de cómo actúa el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a ser testigos de eso. Y aquí nos demuestra entonces que este poder, este Espíritu Santo que es poderoso porque es aquel que levantó a Jesús de los muertos, es derramado sobre todo aquel que lo recibe. Tú lo tienes, yo lo tengo. Amén. Amén. Ese poder es una explosión que llevamos dentro y que solo puede actuar cuando nosotros lo dejamos actuar. Porque muchas veces somos nosotros los que lo limitamos, de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestros temores. Nosotros constantemente estamos limitando el poder y la acción de Dios en nosotros o en alguien más. Pues pensemos esto. Nosotros tenemos una mentalidad, una inteligencia y un entendimiento limitado a lo que es nuestra experiencia y del tamaño de nuestro entendimiento. Pero para Dios no hay límite, ni hay nada pequeño. Imposible. Todo, ni nada imposible, perdón. Todo lo puede Dios. Todo lo quiere hacer por su amor a cada uno de nosotros, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que está declarado en las Escrituras. ¿Amén? Entonces, vayamos a Efesios, sigamos hacia la derecha, estamos en Hechos, pasamos Romanos, los 2 libros de Corintios, y llega a Gálatas y Efesios. Efesios 3 y verso 16. ¿A quién le toca leer? A Ceci, creo. No sé, ¿a quién leyó última? No me acuerdo. Yo leí Entonces, Nelly. pido en oración que de
Amén. ¿Qué nos está diciendo o confirmando lo que hemos hablado? Que nos fortalece ¿en dónde? En nuestro espíritu. Entonces, ¿dónde es que recibimos esa fortaleza realmente física? ¿Se nos llena de músculos los brazos y las piernas? No, tenemos un six-pack. No, es nuestro espíritu, esa nueva criatura que somos ahora y que aparece cuando nacemos de nuevo. Esa es la fortaleza que vamos a recibir. Amén. Ok. Luego regresando a segunda de Timoteo. Primero. Oh, perdón. No, segunda de Timoteo 1:7, el primer verso, el verso base. Nos está hablando también de que tenemos primero poder y después ¿qué? Amor. Entonces, veamos la palabra amor. En el griego hay 3 palabras para decir amor y cada una de ellas tiene diferente nivel de entendimiento porque las 3 significan amor, lo que conocemos como amor. El primero es el amor ágape. Ágape quiere decir un amor incondicional que se usa básicamente para lo que es el amor de Dios. Un amor como el que dio a su Hijo Jesús por el resto de la humanidad. Luego tenemos el amor eros, donde viene la palabra erótico. Entonces el eros es aplicable para el amor de parejas, la parte sexual, o la parte material también, física. Y por último tenemos el amor filio. El filio que quiere decir fraternal o amical. El amor que un padre demuestra cuando se quita el alimento de la boca por su hijo o hija, ese acto de amor cuando el padre dice, dame a mí el castigo, pero no a mi hijo. Yo he de llevar el dolor, pero no mi hijo o mi hija. Ese es un amor sublime. Y así podemos entender nosotros a nuestra medida, porque estamos hablando a un nivel humano. Pero el amor de Dios va eso y más allá. Recordemos que el poder con que nos llena el Espíritu Santo va de la mano, poder y amor. Y así era como se manejaba Jesús. En su ministerio terrenal, él tenía el poder del Espíritu, tenía la autoridad, pero tenía el amor para el humano. Amén. Amén. Y por último veamos entonces que nos dice poder, amor y dominio propio. ¿Alguien tiene alguna otra traducción que no sea dominio propio? En segunda de Timoteo 1:7. La última palabrita, dominio propio, ¿tienen todos? No, ¿cuál es disciplina? Disciplina, ajá. ¿Qué más dice Ceci? Disciplina. Ceci, ¿tú cuál tienes? ¿Cuál estamos siguiendo? Segunda de Timoteo, la primerita que empezamos. Segunda de Timoteo 1:7, que es nuestra base. Es que, espérate, no tengo nada. Nelly, ¿tú dijiste disciplina o algo más? Autodisciplina. Autodisciplina, ok. Dominio propio. Ajá, Dominio propio. también, ok. Ok, entonces vamos a analizar esto porque muchas veces en las traducciones no se presenta el verdadero concepto de lo que quiere decirse. Cuando decimos autodisciplina o dominio propio, ¿qué entienden ustedes? Que te manda a sí mismo. De ti mismo. Que depende de ti, ¿ok? Ajá. ¿Alguien más? Alguien tiene disciplina propia. Que tiene Ajá. disciplina propia. Control de su persona. Control, pero siempre en ambas definiciones que me dan, La persona. aparece la intervención personal, decisión y
intervención, esfuerzo personal. Ok. Lo que quiero aquí hacer claro es que Dios es el que nos está dando de Él. Y ya vimos que nos dio primero poder a través de su espíritu, amor porque nos llena de Él, y ahora estamos recibiendo algo más que si lo ponemos que es mi control, mi esfuerzo, entonces no va a ser algo que estoy recibiendo de Él, sino que estoy poniendo de mí, ¿entiende? Ok, estamos aquí recibiendo de Él todas estas características, todas estas cosas. Entonces, ese dominio propio viene de una palabra que en algunos casos lo traducen como templanza. Viene de la palabra sofroiso, es griego. Y esta raíz, sofrón, quiere decir un balance verdadero. ¿Qué es? Entonces, lo que Dios define realmente como una moderación divina, no es extrema, no va a ser ni menos ni poquito, ni en extremo excesivo. Va a ser una moderación, una integridad, una solidez que te va a mantener sólida, íntegra, pero moderado. Moderación, a eso se refiere. Entonces, basados en la enseñanza de la verdad de lo que tenemos en la Escritura y no en el esfuerzo humano, es cuando alcanzamos una vida propiamente balanceada. Entonces, aquí no se refiere a algo que depende de mí, no, que yo lo recibo de Dios porque Él es el balance perfecto. Y lo que Él me va a dar, yo lo voy a recibir para aplicarlo a mi vida, no en extremos, sino en su balance divino, perfecto. Amén. O sea que en otras palabras el Señor nos enseña dominio propio. Él nos enseña porque deposita de Él en nosotros la cordura, la templanza, la moderación. Por ejemplo, si tú dices, a mí, por decirte, pero no es mi caso porque a mí no me gusta chocolate, pero y cuando lo como muy poquito, que me empalago muy rápido. Pero ponte, yo no puedo vivir sin chocolate en mi vida, ¿ok? Porque hay casos así. Entonces, yo sé que si voy a comer mucho chocolate, me va a hacer daño a mi salud. Estoy haciendo daño a mi cuerpo. Y este cuerpo, si yo ya nací de nuevo, no me pertenece a mí. Yo se lo he entregado a Dios. Es el templo de Él. Y Él me da ese conocimiento para balancear lo que debo ingerir para mantenerlo en buen estado para su gloria. Porque si yo mantengo mi salud de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a lo que Él me guía, el Espíritu nos guía, nos dice, Él es nuestro maestro, en todo, en comida, en lo que es saludable, en limitaciones cuando son extremos y nos hace daño. Entonces, ¿qué hago yo comiendo si en mi conocimiento intelectual sé que el chocolate extremo me trae grasa, me trae colesterol alto, me va a traer problemas a los joints, ¿cómo se dice? A las junturas, a diferentes extremidades? Entonces, pero tiene algo bueno que me hace bien para el cerebro. ¿Qué hago con un cerebro bueno cuando voy a estar en una silla de ruedas? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, si voy a evitar estar en los extremos, voy a usar esa sabiduría que Dios me da. Como chocolate, como algo que me doy el gusto, pero no constante. Balanceando mi dieta, entonces voy a vivir en esta moderación divina. Amén. Amén. Por otro lado, también tenemos de que muchas veces digo, no, tienes que cortarte estas cosas que te hacen daño y olvidarte porque ya no puedes seguir haciendo estas cosas. Recordemos algo importante. No somos nosotros
los que evitamos comer algo o rechazamos seguir en el camino. Cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, es el Espíritu que trabaja dentro de nosotros el que nos hace rechazar. Si antes nos gustaba cosas que nos hacen daño ahora, es el mismo Espíritu que nos da esa sabiduría o nos da ese gusto amargo de cuando lo probamos ya no nos atrae. Y eso les puedo dar testimonio, no en mí, pero sí en gente que conozco de cerca. Ese cambio rotundo, cosas que antes les gustaba, el Espíritu los ha transformado, los ha cambiado. Y eso les pueden pedir ustedes mismos. Espíritu, si ven que realmente no pueden, porque nosotros mismos no podemos hacer un control completo, un cambio completo. Si vamos a dejar de comer pizza, por ejemplo, no vas a dejar de comer por 2 semanas, más largo de 2 semanas, o si quieres dejar de fumar o tomar alcohol, lo que sea. No, generalmente no es por mucho tiempo cuando es bajo nuestro propio esfuerzo. Pero cuando es bajo el control de Dios, es de hoy para adelante. Todo por la gloria de Dios. Amén. 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 Entonces, regresemos a Primera de Timoteo, para comparar lo que teníamos aquí, que nos dice Primera de Timoteo 3:2. ¿A quién me toca leer? ¿A Lucho? Okay. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ok, mi pregunta era, ¿qué relación ven ustedes con todo lo que hemos aprendido y escudriñado en 2 de Timoteo 1:7, que el Señor no nos da el espíritu de temor, sino poder, amor y templanza? Con esto que estamos leyendo, en donde está hablando de una persona, que es el obispo, que es representante de Dios en el grupo que es la asamblea o la iglesia, en que nos dice unas características que debe ser él, que era 3, ¿cuánto? 3:2. En donde dice que tiene que ser irreprensible, tener una sola esposa, ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué creen ustedes que nos está diciendo allí? Sea totalmente controlado por el Espíritu Santo. Amén, exactamente, exactamente. Que otra vez, el Espíritu vive en nosotros, nosotros le hemos dado esta casa completa. No de aquí para abajo y la cabeza es mía, no, completa. Si es así, Él va a llevarte a donde quiere llevarte. Él va a hacerte actuar a como quiere hacerte actuar. Él te va a hacer, a llenar, sentirte llena de amor y de paz, porque Él lleva en sí todo eso. Entonces, si quieres realmente los beneficios que nos ofrece Dios, tienes que dejar al Espíritu actuar en ti. Amén. ¿Amén? Y la segunda es Primera de Timoteo 2:4. La otra lectura. Mili, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No, Primera de Timoteo. Sí. ¿Sí? Sí, Eso no lo 2:4, tengo. sí. Primera de dos. Oh, perdón. Sí, yo estoy leyendo mal. Ok, sorry. Léelo otra vez, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces, ¿cuántos quiere que sean salvos? ¿Cuántos? Todos, sin excepción, todos. Ya sean judíos, sean indios, sean chinos, sean de la sierra, sean de donde sean, todos, del Ártico, del Antártico, de todo, todos, toda la humanidad, todos, sin excepción. ¿Quieren que vengan a qué? Sean salvos, Que sean, conocimiento de la verdad.
que sean salvos. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad? La verdad es solo una, que ahora, hoy en día, mientras estemos bajo la gracia, Jesús es el camino. Amén. Si reconocen que solo a través de Jesús podemos llegar al Padre y tenemos salvación inmediata, entonces esa es la gran verdad del Evangelio que nosotros debemos anunciar. Esa es la verdad para que todos puedan recibir esa salvación. Amén. Amén. Entonces, para cerrar, decimos que la doctrina cristiana, que es lo que hemos estado aprendiendo, la doctrina cristiana, el Evangelio que nos da el Señor, es un testamento. Un testamento así como cuando alguien va a morir y te deja un testamento, sus últimos deseos. Bueno, esta doctrina es un testamento que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, a cada creyente, y que tiene un valor incalculable y con ventajas para cada creyente, ventajas que no llegamos a imaginar. Pero ¿cómo sabemos que son esas ventajas grandes? Solamente cuando las ejecutamos, que el Espíritu lo ejecuta a través de nosotros, lo dejamos actuar. Pero es nuestra responsabilidad mantenerlo tal como Dios nos lo presenta. Verdadero, puro, simple. Así entonces vamos a ser testigos de Él. Y como dice su palabra en Zacarías, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, nos dice el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok. ¿Preguntas, comentarios?